be there, I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy vamos a estar dialogando con Lorenzo Sigó Gravina, director de Equilibra. Así que vamos a estar con él y automáticamente vamos a empezar el tema porque es muy diverso y tratemos de cubrir la mayor cantidad de temas que podamos. Por eso es que le damos la bienvenida a Lorenzo. ¿Cómo te va? Muchas gracias por acompañarme. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, como decíamos, tenemos bastante variedad de temas. El tema de inflación es un tema que estamos totalmente vigente y como tal, bueno, la proyección que dio estos días fue 6% promedio, con características vinculantes considerables, ¿no? Porque hubo condiciones de alimentación y todo lo demás que fueron un poquito más altas, y eso está provocando un desfasaje importante. ¿Cómo estás viendo esta evolución? Bueno, como vos decías, un dato complejo para arrancar el año. Día uno, la inflación arrancó 2023 con el pie izquierdo. Básicamente porque, como decís, se aceleró, venía de 4,9 en noviembre, 5,1 en diciembre, la inflación núcleo También se aceleró y en particular alimentos y bebidas en enero, a pesar de los acuerdos, etcétera, dio 6,8 cuando en diciembre había sido 4,7. Una aceleración de más de 2 puntos porcentuales. Y para colmo, me parece que lo peor todavía está por venir, porque la suba del precio mayorista de la carne, que fue a fines de enero, todavía no se reflejó en el precios minoristas, ¿no? Así que febrero también complejo. Febrero suele, a diferencia de enero, que en enero uno puede decir, bueno, dio 6%, pero hubo muchos aumentos de precios regulados, sobre todo tarifas de servicios públicos, que había que ajustarla para ir bajando los subsidios, etcétera. Uno puede decir, bueno, enero es un mes estacionalmente complejo, empiezan las vacaciones de verano, etcétera, etcétera, pero, por otro lado, eso probablemente se modere en febrero, pero el impacto de la suba del precio de la carne del ganado en pie, de vacuno, lo vamos a ver plenamente en febrero. Es muy preciso, ¿no? Básicamente por el atraso mismo, la sequía y toda la problemática de lo que fue la carne o el ganado en pie durante el transcurso del cierre de año. Exactamente, y bueno, la carne cuando está mucho planchado, un poco como las cotizaciones financieras alternativas, están tranquilas hasta que se despiertan. Bueno, nosotros estábamos calculando que la suba puede explicar de la carne en febrero 1 punto. O sea, ya partimos con 1 punto de carnes en febrero, por eso digo, febrero, que suele ser un mes tranquilo, no lo va a ser. Después marzo también es uno de los meses más complicados. Claro. Arranque de cambio de temporada, otoño-invierno, inicio de clases, etcétera, etcétera. Siempre se concentran muchos gastos, con lo cual termina un primer trimestre con una inflación del 6% mensual, que es un 100% anualizado, cuando el gobierno, aprovechando esa desaceleración que hubo de la inflación, sobre todo en noviembre y diciembre, decía, bueno, envalentonado, vamos al 60% en 2023, vamos a tratar de bajar la inflación a menos de 4% mensual en abril. Bueno, hoy claramente eso se ha postergado. E incluso la herramienta de acuerdo de precios, que se le quería sumar el acuerdo de salarios, porque la idea era, bueno, a partir de marzo, que empiezan a negociarse las principales negociaciones paritarias, bueno, empezar a decirle a los gremios, miren, nosotros estamos haciendo la tarea, estamos bajando la inflación, también es importante que los salarios, que le ganen la inflación o le emparten, pero que también vaya hacia abajo, porque si no, si el tipo de cambio se mueve al 6%, los salarios se mueven al 6%, los precios regulados se mueven al 6%, la inflación va a ser 6%. Entonces, tratemos de bajar todos, o coordinar nominalmente menores subas, que al final, si sube 4% de la inflación y 4% el salario, es lo mismo que suba 6 y 6. ¿No? Entonces, esa era la idea, pero después de este shock y esta inflación, que en el primer trimestre no va a bajar del 6%, o va a promediar 6% mensual la inflación, va a ser más difícil eso, y obviamente se corre más para adelante, como ya he dicho las autoridades económicas, esta baja de la inflación más sensible, o que puede ir más al 4% mensual, ya la hablan más de mediados a fines del año. Lorenzo, en sí, en definitiva, la característica es que si supera un número mágico, ¿es así? Sí, la alternativa puede llegar a tener en un año complejo como es este, año impar de elecciones y todo lo demás, puede llegar a tener cierta sensibilidad, a pesar de que el problema lo tenemos, ¿no?
Sí, sí, pero por ejemplo, si la inflación en febrero es más de 5,32%, el interanual te da 100. Entonces se va a ver mucho revuelo porque son 3 dígitos. Digo, la realidad es que estamos en 98,8, digo, estamos ahí. Y la inflación promedio mensual también está muy cerca del 6%, como te decía, cuando analizas el 100%. Pero sí, me parece que de alguna manera las expectativas ambiciosas del gobierno de bajarla al 60% a que la inflación sea parecida o menor a la del año pasado y no mucho más. Vamos a convivir con eso, también vamos a convivir con también producto de la sequía y la escasez de divisas que está generando por la caída de la producción del agro, con menores divisas de exportaciones que van a poner más restricciones a las importaciones, ya no va a haber arrastre estadístico positivo y todo eso va a hacer que el nivel de actividad también esté muy planchado. En conclusión, un 2023 de estanflación, digamos, inflación similar al año pasado, muy cercana o rozando el 100% y con un nivel de actividad que ya va a estar planchado y de hecho ya a fines del año pasado empezó a mostrar señales recesivas. A ver, ¿la inflación sirve realmente para licuar el gasto público? Porque en la medida que no haya perfecta indexación, y no la hay, es decir, hay muchos gastos que vos los tenés que subir nominalmente por una decisión administrativa y los precios suben. Entonces, en la medida que vos puedas dilatar esa decisión de subir, ajustar a algún gasto, la inflación te lo va licuando. Porque todos los meses podremos discutir si es 5, si es 4 o 6% mensual de inflación, pero los precios siguen subiendo. Exactamente. Ahora, por ejemplo, las jubilaciones sí ya es más acotado porque cada 3 meses tenés un mecanismo automático de indexación en parte salario y en parte la inflación pasada, ¿no? Entonces ahí es más difícil licuar eso, salvo que tengas una aceleración muy fuerte de la inflación y como vos estás ajustando las jubilaciones por lo que pasó en el pasado. Si era 4% en el pasado y ahora estás en 6%, ahí puedes tener un desfasaje, pero después se corrige en los próximos meses. Claro, la corrección, eso sucede a la larga en forma directa, ¿no? Sí. Bueno, tema dólar. ¿Cómo lo estás viendo con las características que en este momento estábamos transitando, esta variedad inclusive de dólares que existen y lo que se necesita es qué es lo que se puede hacer con semejante brecha de diferimiento o disparidad del dólar? A ver, el escenario es muy complejo porque ya a fines del año pasado una brecha muy grande y como te decía, ya el segundo semestre del año pasado el gobierno tuvo que forzar los refuerzos a las importaciones, las restricciones, y eso ya te mandaba que el nivel de actividad no podía crecer más porque digo, en cualquier país del mundo hay que importar más bienes para exportar más, para producir más internamente, etcétera, etcétera. Incluso muchos bienes de capital, en particular en la Argentina, son importados. Entonces no puedes aumentar tu capacidad productiva. Esa situación estaba, además conviviendo con brechas muy grandes, que sí, en algún momento, digo, la discusión además, bueno, perfora el 100% o está arriba, digo, hay momentos de mayor tranquilidad, que estuvo en torno al 80, otros que estuvo arriba del 100, digo, pero con una brecha muy grande y con un tipo de cambio oficial que para el exportador y particularmente el exportador que enfrenta retenciones significativas como es el agro, no le alcanza. De hecho, ¿cuándo pudo de alguna manera generar más oferta genuina de divisas el gobierno? Bueno, con el dólar soja 1 y el dólar soja 2, que le dio un tipo de cambio más alto al exportador, que le servía más y bueno, y con eso se movilizó un poco. Bueno, pero ahí creó una disyuntiva con respecto a lo que es el resto de la economía, porque está beneficiando un área determinada con características de, obviamente, facilitarle lo que es la producción y que sigan alimentando esta necesidad de ingreso de divisas, pero la realidad es que desacopla toda la economía. Sí, los demás sectores. ¿Por qué la soja sí y el resto no? Exacto. Y además, si ahora sos del complejo sojero, vos decís, yo no liquido hasta que no me den el soja 3, y así el 4, y bueno, etcétera, etcétera. No, esa es la realidad. Pero bueno, sobre ese escenario muy complejo tenemos una sequía muy grave, que no solo afectó la cosecha fina de trigo, ya se perdió casi un poquito menos de la mitad de la producción, que son importaciones que hoy están faltando mucho, el dólar soja 2 que anticipó lo que se podía llegar a liquidar de soja en el primer trimestre, entonces hoy estamos en el peor de los casos, no tenemos la soja que tradicionalmente se liquida. Que traccionaba en este periodo. Este periodo, los stocks remanentes, y no tenés el trigo, la cosecha fina, que te genera dólares. Entonces hoy estás como estás, el Banco Central teniendo que intervenir, perder reservas casi todos los días, hace casi una racha que ya casi alcanza los 20 días hábiles, es decir, un mes. Y sobre esto, la cosecha gruesa, tanto la producción de soja como la producción de maíz, con recortes continuos, pasa un mes, si bien hay algo más de lluvias, pero la ola de calor quema los cultivos, se pospone la siembra, ahora otra vez, se desacomoda todos los periodos que tienen
el agro, y eso provoca algunas dificultades para el futuro. Y la bolsa de cereales, estamos hablando de que se pierden exportaciones de alrededor de 14.000 millones de dólares. Claro. Puede ser incluso 18, puede ser un poquito menos si se alinean todos los planetas, pero estamos hablando de un monto muy significativo. Grande. El triple de las reservas netas que tiene que acumular este año el Banco Central. Y todo eso, ¿de dónde se puede ahorrar? Bueno, un poco si se termina el gasoducto Néstor Kirchner, un poco porque los precios internacionales de energía están más bajos, pero el resto va a tener que ser restringir exportaciones y por eso el nivel de actividad no va a crecer porque es muy difícil que aumenten los volúmenes importados en 2023 y ahí es muy difícil que la economía crezca sin esto. Y de hecho, fíjate que yo te mencionaba que ya a partir de septiembre del año pasado el nivel de actividad empezó a mostrar 3 meses consecutivos de caída desestacionalizada en septiembre, octubre, noviembre, probablemente también en diciembre. Y la industria, la construcción, que son aún más dependientes de los insumos importados, sobre todo la industria, ya a mediados del año pasado mostrando señales recesivas. Bien. Otro tema que tenemos, bueno, con respecto al dólar inclusive, es las consultoras han medido, como miden periódicamente, el valor del dólar proyectado a diciembre del 2023. ¿Cómo estás viendo o cómo vieron ustedes esa medición respecto a lo que es el valor del dólar a futuro? Hoy estaba leyendo algunas novedades con respecto a que enero del 2024 aproximadamente estaría el futuro negociado en ROFEX aproximadamente en 425 pesos. Yo lo que sí puedo decirte, es muy difícil, obviamente, además de qué dólar, ¿no? Empecemos con el oficial, pero yo creo que el dólar oficial, dado que no alcanza, que la economía está en rojo en divisas y que tiene que seguir ajustando, etcétera, yo creo que no hay margen para atrasar el tipo de cambio oficial, es decir, que el tipo de cambio se va a tener que mover en línea con la inflación. Podemos decir, bueno, 85, por la inflación va a ser 90, 95, pero va a tener que estar en línea, eso seguro. Y las cotizaciones financieras, bueno, sobre todo el proceso electoral puede volver a ampliarse un poquito la brecha, después si Dios quiere se contendrá, pero sí, estamos hablando de valores grandes, en que si no se duplica va a estar cerca de duplicarse cuando vos tomás una ventana de un año, ¿no? En realidad lo que tenemos que hacer también es modificar o ajustar el presupuesto, ¿no? Porque también tenía una medición del dólar de todo ese presupuesto de aproximadamente 60 y pico. Sí, igual que la inflación, que es un 60%. Sí, lamentablemente hoy uno ve que la nominalidad de la economía argentina es más parecida a la del año pasado y que tanto tipo de cambio como inflación quizás no se muevan, no suban 100% a lo largo del año, pero un poquito menos, no mucho menos. Bien. Y temas salarios, como vos decías, empiezan en marzo aproximadamente, van a empezar a moverse con respecto a cómo ajustamos de acá en más. En época eleccionaria, la gente necesita consumir y hay que ajustar alternativas. La buena noticia desde el punto de vista del salario fue el cuarto trimestre, porque efectivamente octubre, noviembre y diciembre bajó un cambio la inflación y los salarios, las negociaciones fueron por lo menos 6% mensual. Entonces, algo recuperaron, pero con eso alcanzó más o menos a estabilizar el salario privado formal, que es el que mejor se pudo defender de la inflación, a empardar más o menos. Pero bueno, un primer trimestre de este año, como te decía, con una inflación de 6% mensual, así que las paritarias tienen que estar ahí. De hecho, lo que se ha negociado, porque las paritarias tienen la particularidad que los meses que estamos transitando ahora, enero, febrero y marzo, ya se negociaron a fin de año, se reabrieron las paritarias, bueno, cuánto falta para compensar la inflación, etcétera. Pero la clave es en abril. El gobierno buscaba mostrar resultados de, mira, la inflación está bajando, vos también aceptame que si precios justos es al 4% o un poco menos, bueno, tratá de que los salarios suban al 4% mensual como para alinear toda la baja. Las subas nominales, porque lo importante es lo real. Pero bueno, ya después de un primer trimestre que viene muy complejo, se va a complicar. Es cierto que este es un gobierno peronista, es un gobierno que tiene buen diálogo con los sindicatos y puede haber algo que ayude un poco de pacto de salarios, un poco de pacto de precios, como para que la inflación sea un poquito menor, pero 5%, el 4% le va a costar muchísimo. Y después ya están las PASO en agosto, y ahí pueden cambiar todo, así que los salarios, como te decía, hay que ver qué hacen. En este primer trimestre del año probablemente salgan empardados con la inflación, pero cuando se tengan que negociar en marzo o abrir las principales paritarias van a tener que estar viendo de reojo la inflación, lo que quiere el gobierno, cómo viene para adelante, pero no es un año en que uno avisore una recuperación del salario real significativa. Sí es cierto que el gobierno puede dar algún empujoncito más cerca de las elecciones y hacer que por lo menos se viva un momentum en lo que es el tercer trimestre, ¿no? Sí, más que nada un momento de relax, ¿no? O de tranquilidad. Por lo menos es lo que se espera. Sí, con las tarifas de servicios públicos. Digo, si hace un ajuste fuerte a principios del año, después a mediados de año podés no subir tanto, el dólar en el margen lo podés hacer mover un poquito menos, y con eso, que con un aumento del 6% mensual de los salarios, claramente le gana la inflación por 1, 2, 3 meses. Bueno,
Claro. Algo así, pero insisto, cuando uno ve todo el año, parecido al año pasado, el salario privado formal es probable que le emparde a la inflación este año. Sí, uno espera siempre, ¿no?, que esto pueda llegar a... Pero ni hablar después de los sectores no asalariados o el sector informal que probablemente pierde. Sí. Los que más, digamos, transitan la problemática de esto, ¿no? La inflación, ¿a quién le pega más que nada? Y al que tiene menos poder de negociación a la hora de subir sus salarios, ¿no? Y como eso, bueno, toda una alternancia de la situación que generalmente se presenta. Exactamente. Tema internacional. ¿Cómo está con respecto a cómo ves el tema inflacionario a nivel mundial, la alternativa de, bueno, los graves problemas que hay, inclusive el tema del clima, que también sigue estando preponderante en la actividad financiera o no financiera, económica a nivel mundial, y eso está provocando alternativas de variaciones cuando Estados Unidos, Europa tienen sus consecuencias al respecto, ¿no? Sí, incluso disputas que a veces pueden terminar en ya conflictos, bueno, lamentablemente como pasado sucedió con la invasión rusa a Ucrania. Y a ver, sí, es un contexto internacional complejo desde lo político, las relaciones internacionales entre los países, sumando tensión incluso entre Estados Unidos y China, bueno, lo ya mencionado de Rusia y Ucrania, y los desafíos económicos, financieros, obviamente hay una banca central, los principales bancos centrales del mundo están subiendo todavía la tasa de interés. Sí. Por más que la inflación ya empezó a bajar, necesitan bajar mucho la inflación, ¿no? Tal cual. Estuvieron tanto Estados Unidos como la Unión Europea en alrededor del máximo en 4 décadas. Entonces, un 10% para allá activa todas las alarmas. Por suerte, el nivel de actividad está resistiendo bastante bien en la mayoría de las economías del mundo. O sea, cuando uno esperaba una recesión, hoy está en una especie de estancamiento y la inflación está bajando. Pero me parece que la agresividad, o cuando uno ve los países emergentes, el contexto financiero internacional, económico, va a ser levemente viento de frente. ¿Por qué? Porque digo, van a seguir, aunque más pausadas, más lentas, en menor medida van a seguir subiendo las tasas de interés internacional, y eso siempre genera problemas para salida de capitales de los países emergentes. Tenés precios internacionales que están altos, pero que por lo menos para la Argentina los precios de exportación no van a estar mejor. También en parte porque la caída de la cosecha de soja y maíz de la Argentina se compensa con Brasil, que tiene una super cosecha justo cuando a nosotros nos va mal, a ellos les va bien. Entonces cuando se piensa, bueno, que el abastecimiento de maíz y de soja en el cono sur, más o menos las cantidades quedan constantes. Entonces se hace un combo complejo y además incierto, porque bueno, hay todos estos conflictos latentes que parecen estar contenidos, pero no se sabe. Sí, bueno, ¿sabes qué? Se nos está acabando el tiempo, Lorenzo. Tenemos que dejar el programa, pero de todas formas seguramente te voy a estar invitando para una próxima reunión de charla general de todo lo que es la economía argentina, y desde ya agradeciéndote siempre tu amabilidad y tu clara exposición que haces para todos los televidentes. Bueno, muchas gracias y será un placer volver a participar. Dale, muchísimas gracias. A todos ustedes los esperamos para la próxima, acá en la City por Dentro, en Mercado por Experto. Chao, hasta la próxima. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.